Bien, vamos a cambiar de información. Estamos en comunicación en este momento con el consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para hablar del tema de la aceptación de la demanda del gobierno mexicano allá en Massachusetts. Muchísimas gracias, Pablo Monroy. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda. Me da mucho gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Igualmente, Pablo. A ver, explícanos sobre este proceso que para muchos mexicanos es desconocido. ¿Cómo se lleva a cabo una demanda del gobierno mexicano a empresas de otro país? Claro, Magda. Pues mira, es algo muy común que gobiernos extranjeros actuando como particulares, digamos, demanden a otros particulares. Y en este caso, la demanda lo que alega es que las empresas demandadas han incurrido en prácticas intencionales o en prácticas negligentes que facilitan o propician el tráfico ilícito de armas a nuestro país. Así que, pues lo que pedimos es tanto una reparación del daño, una compensación económica por reparación del daño, como también que modifiquen esas prácticas de modo que podamos atacar o combatir de mejor forma y desde la raíz el trasiego ilegal de armamento. El que la Corte Federal de Massachusetts, Pablo, haya acreditado esta demanda precisamente es un primer paso. ¿Qué sigue? Pues mira, una vez que se ha dado curso, ahorita ya la mayoría de las empresas demandadas han sido notificadas formalmente de esta demanda. Con esa notificación empieza a correr un plazo para que presenten su contestación, para que esgriman sus argumentos y sus defensas. Una vez que eso suceda, una vez que presenten esa contestación, el juez de la causa determinará los tiempos de las próximas instancias. Estamos todavía en una etapa inicial. Este es un litigio que puede durar algún tiempo, pero aquí lo importante es que seguimos avanzando tal y como lo preveíamos y estamos totalmente preparados para hacer frente a lo que viene. O sea, el juez va a decidir si se lleva a juicio a estas empresas, Pablo. Así es, Magda. Lo primero que tiene que decidir el juez es si tiene jurisdicción, es decir, si puede conocer de este caso sobre las empresas. Tenemos muchos argumentos que sustentan, digamos, nuestra posición en cuanto a que sí tiene jurisdicción. Existen precedentes judiciales importantes en Estados Unidos que apoyan esta postura del gobierno de México. Así que confiamos en que podemos superar esta primera etapa, esta etapa inicial, para entonces seguir avanzando hacia ya, digamos, el estudio de fondo del reclamo mexicano. Ahora, Pablo, si llega esto a proceder en un juicio en contra de estas empresas, el gobierno mexicano es quien tiene que presentar pruebas de que las empresas tienen, digamos, saben de esto, de la venta de armas de alto calibre exclusivas de las fuerzas a delincuentes mexicanos. Así es, Magda, tendremos que presentar pruebas, el gobierno de México tendrá que presentar pruebas, contamos con suficientes pruebas de que las empresas, como te digo, tienen políticas y prácticas comerciales dolosas y o negligentes que facilitan este tráfico. También tenemos pruebas de que estas empresas tienen perfecto conocimiento de que mediante estas prácticas y políticas comerciales sus armas caen en manos equivocadas, en manos de la delincuencia organizada y son el principal combustible de la violencia armada que vivimos en México. Así que, como lo digo, estamos muy preparados, confiamos en nuestros argumentos, confiamos en la evidencia que tenemos y esperamos que, digamos, superar estas primeras etapas para ya llegar al fondo del asunto. El supuesto entonces, Pablo, es que efectivamente las empresas saben o tienen clientes que son, digamos, delincuentes y que compran las armas y las meten ilegalmente a nuestro país. Así es, Magda. En Estados Unidos, digamos que el comercio de armas funciona en tres etapas distintas. Existen, los productores venden sus armas a distribuidores, estos a tiendas, a vendedores finales, y estas tiendas muchas veces están coludidas con traficantes de armamento a México, ¿no? Nuestro argumento es que desde las productoras y las distribuidoras y por supuesto las vendedoras finales, algunas de las vendedoras finales saben perfectamente
que las armas están están cruzando ilegalmente la frontera y están causando daños mediante la comisión de delitos, ¿no? Entonces, este conocimiento que tienen toda esta cadena de producción, distribución y venta, tienen pleno conocimiento de que esto está sucediendo y aún así no hacen nada por evitarlo. Ahora, Pablo, en relación a esto que mencionas, ¿es viable que se sancione a estas empresas? El gobierno mexicano está pidiendo una reparación del daño, muchos millones de dólares, y hay otro tipo de sanciones para si se comprueba esta situación. Así es, lo que está exigiendo el gobierno de México son dos grandes rubros de acciones. El primero, como bien dices, Magda, es una compensación económica por concepto de reparación del daño. Estamos hablando de daño directo e indirecto, ¿no? El daño directo son aquellas, muertes, lesiones, daño a equipo e infraestructura gubernamental, pero también hay daño indirecto, ¿no? Pérdida de ingresos por comercio y turismo, en fin, una serie de conceptos de daño indirecto. Entonces, sí, creemos que esa es una parte, la compensación económica, pero la otra parte son órdenes judiciales. Lo que le pedimos a la Corte es que ordene a las demandadas a que modifiquen sus políticas y sus prácticas comerciales, a que cesen sus conductas indebidas, de modo que se pueda combatir desde la raíz el trasiego ilegal a México. Un trabajo que está pidiendo el gobierno mexicano ya de a tiempo, precisamente que se actúe desde el gobierno también de Estados Unidos por esta relación bilateral en donde hay una cooperación latente y en muchísimos temas. Esto entonces pone un precedente en este tema y se espera que pueda haber otras cortes que acepten también esta demanda y que el propio gobierno, la administración de Joe Biden, voltee a ver lo que está sucediendo, Pablo. Así es, Magda. Mira, creo que lo importante de esta demanda es que se mete a la ecuación, se incluye en la ecuación a particulares, a estas empresas privadas. El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos han colaborado históricamente, a veces con buenos resultados, en prevenir y en combatir el tráfico ilícito. Coincidimos plenamente con la administración Biden en cuanto a las medidas que han propuesto para que exista un mayor control en el comercio de armas. Creemos que son medidas pertinentes, son medidas que nosotros mismos hemos puesto sobre la mesa, así que coincidimos con la administración, con Biden, con la Casa Blanca. Pero las empresas hasta este momento han estado, fuera de esa conversación, ¿no? Las empresas han seguido valiéndose de estas prácticas y políticas para obtener mayores ganancias económicas. Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que estos particulares, por maximizar su beneficio económico, causen tantos daños, lesiones y trunquen proyectos de vida, trunquen familias, trunquen comunidades enteras en México. Exactamente, efectivamente, toda la sociedad y todo lo que involucra, todo el tema social que involucra toda esta situación que estamos viendo en nuestro país. Pablo, por último, ¿hay otras cortes en donde puede admitirse esta demanda allá en Estados Unidos? Podría haber otras cortes, Magda. Ahorita estamos en la Corte del Distrito de Massachusetts. Vamos a seguir, en este foro hasta las últimas consecuencias. Es posible que, dependiendo de las decisiones que vaya tomando la Corte, que tengamos que irnos a cortes de apelación y probablemente podamos llegar hasta la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos. Estamos preparados para todos los escenarios posibles. Esperamos que en primera instancia logremos acreditar nuestro reclamo y obtener una sentencia favorable, y si eso sucede, muy probablemente los demandados quieran llevarlo a una corte de alzada, para lo cual estamos preparados. Pues estaremos, si nos permites, Pablo, en coordinación y en comunicación con ustedes, precisamente para saber cómo va avanzando el proceso. Sabemos que es un proceso largo, como tú nos lo has dicho, pero nos interesa mucho toda esta situación y, por supuesto, para darlo a conocer a la audiencia. Muchísimas gracias, Pablo Monroy, asesor jurídico de la Cancillería. Gracias a ti, Magda, y cuenta con que compartiremos toda la información sobre el desarrollo de este. Te lo agradezco.